Hola, bienvenidos una vez más a una clase de la Escuela de Formación Bíblica. En este el nivel 3 ya. En esta la segunda lección acerca de la homilética. En el día de hoy vamos a trabajar un aspecto bien importante y es algo que define inclusive las congregaciones y es los tipos de sermón. El primer sermón que vamos a trabajar es el sermón textual, aunque hay el sermón temático y el expositivo. El textual es el que se limita a exponer y explicar un texto bíblico, el temático es el que se basa sobre un tema o un asunto y el expositivo es el que comenta un pasaje bíblico, narración o parábola sagrada de la escritura. Estas tres clases se subdividen en muchas otras según el carácter o procedimiento que se adopte en el desarrollo del sermón, como tendremos ocasión de ver en el desarrollo de las diferentes clases. Empezaremos hablando del sermón textual porque es el más fácil, sobre todo en su forma simple de cómo desarrollar una narrativa simple para las personas y para los escuchas, en especial para el grupo donde tú enseñes. Continuamos entonces con nuestra lección en el sermón textual. Bienvenidos. Bueno, iniciamos pues con el sermón textual. Primero, diversos usos del texto. Quisiera hacer una aclaración aquí y es que cada vez que yo hable de texto estoy hablando de un texto bíblico como Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso es lo que me refiero, un texto bíblico. Cada vez que toque texto estoy hablando de texto bíblico. Bueno, continuando con eso, tenemos diversos usos del texto. La costumbre de basar el sermón evangélico sobre un texto bíblico es una muy antigua y en gran modo recomendable forma de siempre iniciar una enseñanza o una prédica. El texto bíblico da autoridad divina al sermón. Permitámonos por un momentico hablar acerca de esto y es el uso del texto bíblico para los predicadores o las personas que enseñan. Primero, como punto de partida para el sermón. Algunos predicadores hacen uso del texto como de una especie de plataforma desde la cual se lanzan a hablar, pero sin acordarse del lugar de donde vinieron. Los que usan así su texto como excusa y no como base del sermón muestran tener poco respeto a la palabra de Dios y no serán estimados por la congregación o los oyentes o los creyentes como fervorosos. La verdad es que utilizar el texto y después no hablar de él, pues es una pérdida de tiempo. Como punto de socorro o apoyo, otros predicadores dicen su texto y predican sin orden pensamientos más o menos buenos, pero que por lo general no tienen mucha relación con el texto. Cuando el predicador se ve perdido, regresa al texto, lo repite y vuelve a lanzarse a un mar de palabras que no tienen nada que ver con las ideas que está dando, en otra dirección muy diferente que la que inició, usando como excusa de su nueva disertación alguna palabra del mismo texto. Pero el oyente que piensa lógicamente no puede ver ninguna relación ni conexión entre esta segunda parte del sermón y la primera. Las congregaciones sometidas a la tortura de esta clase de sermones nunca tienen una idea clara de lo que se propone que está diciendo el predicador. Y les es muy difícil recordar otra cosa que frases sueltas que se dijeron dentro del sermón. Por ello, como una parte C, es como verdadero texto y fundamento de nuestros sermones. En las formas que vamos a analizar lo podemos comprender un poco más. Podemos entender que el sermón es una necesidad que tiene la congregación y que cada semana cada uno de nosotros debe preparar algo que tiene que ver primero con la palabra de Dios y segundo con la relación con el texto base o la inspiración divina, porque finalmente lo que cambia a las personas es la palabra de Dios, no mis argumentos. Seguimos. Continuamos entonces con el sermón textual hilativo. El método más sencillo para preparar un sermón textual es el de comentar el texto palabra por palabra. Hay textos muy buenos para esta clase de sermones, pero no todos sirven para tal desarrollo. Y muchos de estos textos no pueden ser tratados de modo alguno de manera simple.
pues darían como resultado una serie de ideas y cosas sin orden lógico. Vamos a dar el primer ejemplo y es 1 de Timoteo 1:15. ¿Qué dice 1 de Timoteo 1:15? Dice: la siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Después de formular un tema que concrete el mensaje del texto, como por ejemplo el fiel mensaje o noticia sin igual, puedes desarrollar una introducción que puede ser, por ejemplo, la necesidad de verdad que tiene el mundo habiendo habido tantas enseñanzas de error. Afortunadamente hay un mensaje de parte de Dios que puede con razón ser llamado primero, como primer punto, palabra fiel. Expóngase los motivos aquí que tenemos para creer en la fidelidad de la Sagrada Escritura, como son su enseñanza inigualable, las profecías cumplidas, la fidelidad y la pertinencia de los primeros propagadores del cristianismo y otras muchas ideas. Como segunda idea podría ser digna de ser recibida de todos. Puntualice la necesidad que todos los hombres tienen de salvación y por tanto de hacer caso del llamamiento de Dios. Resistancia a la inclinación que pueda sentir el predicador novato a explicar en este segundo el plan de salvación. Pues esto ha de venir después. Hasta aquí no hay que hablar más que de la veracidad y la necesidad del mensaje. Pásese luego al tercer punto diciendo: ¿en qué consiste tan gloriosa noticia que todo hombre necesita conocer? La tercera idea podría ser que Cristo Jesús vino al mundo. Cristo significa ungido, elegido de Dios para una misión especial. Jesús significa Salvador. Háblese de las repetidas promesas que Dios hizo de enviar a su ser de la naturaleza a través de los tiempos desde el primer hombre que pecó. Resista aquí también la tentación de explicar cómo Cristo salva, reservándola para el punto que sigue. Número 4. Para salvar a los pecadores. Su venida habría sido de poco provecho a la humanidad si no hubiera llegado a realizar el objeto de ella. Si se hubiera limitado a ser un hombre y no llegara a efectuar la salvación por su muerte redentora. Ilústrese de pronto con alguna anécdota de alguien que se haya sacrificado por su prójimo o por su familia. Quinto, de los cuales sería la quinta idea, de los cuales yo soy el primero. Esta confesión de parte de cada hombre es indispensable para poder recibir el beneficio inmenso de este glorioso mensaje de indulto. Diga a los oyentes, personalizando ya el asunto: quizá no seas el más grande pecador del mundo, pero eres el primero, por cuanto ninguno hay más cercano y que te interese tanto salvar como tu propia alma inmortal. Perdón. Notes el orden lógico de este texto, que empieza con un preámbulo acreditando la certeza de la fe cristiana y termina con una aplicación personal. Otro texto notable que podría conjugarse con este es Juan 10, 27 y 28 y referirse a la parábola del buen pastor. Esta podría ser una ayuda y una para la explicación especial. Creo que este sería un buen ejemplo de lo que podemos mirar como este estilo de sermón textual. Vamos a mirar uno más. Bueno, vamos con la segunda clase de sermón o sistema textual. Este es el analítico. Puede añadirse fuerza a las ideas del texto si se concreta en una frase que la defina, de un modo sugestivo, es decir, formulando una especie de tema para cada parte del texto. Voy a ponerles un ejemplo: la promesa del ladrón arrepentido de Lucas 23:43. Lucas 23:43 dice: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. La primera idea podría ser, por ejemplo, seguridad preciosa, porque está basada en de cierto te digo. Número 2, invitación admirable, que tiene que ver con la frase estarás en el paraíso. La idea número 3 sería compañía gratísima, estarás conmigo. Y la número 4 sería la promesa sin dilación, estarás hoy. En este método se da prominencia más bien al pensamiento que a las palabras del texto, y no hay tanto peligro de que se diga tan solamente un tratamiento verbal del mismo, es decir, una mera repetición de lo que el texto dice. Por esto estas ideas analíticas sugieren al predicador otras nuevas ideas.
Continuamos. Bueno, y seguimos con este otro sistema, el sistema textual analítico invertido. O sea, al contrario, algunos textos pueden ser tratados provechosamente de diversos modos por medio de la inversión de los términos, o sea, variando el orden de las frases que entran en el texto. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo del privilegio que entraña gran peligro, basado en Efesios 4:30. Efesios 4:30 dice: no agravíen al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Una primera idea podría ser un gran beneficio, sellados por el Espíritu Santo. La segunda idea sería una gran esperanza, el día de la redención, y un gran requerimiento: no contristéis o no agravíen al Espíritu de Dios. Seguimos con el sistema textual analítico expositivo. En el sistema analítico se emplea con gran provecho en textos que sean un poquito más largos, o sea, porciones formadas por varios versículos, de los cuales se toma no cada palabra o frase para exponerlas o considerarlas, sino las que convienen al plan general del sermón según el tema el cual se comenta. Esta clase de sermones llamados expositivos requieren un poco más de trabajo, y aunque trataremos sobre este sermón expositivo en la siguiente clase, pues queremos dar una breve forma de cómo hacerlos. Vamos a empezar desde algo muy básico y vamos a mostrar varios ejemplos alrededor de eso. No es posible que la formulación homilética de sermones expositivos sin ser analíticos. Se necesita para un sermón expositivo hacer un análisis profundo y de desarrollar más que todo el pensamiento alrededor del texto y no tanto alrededor de los pensamientos del quien lo expone. Por ello vamos a mirar un primer ejemplo, que es sobre el Salmo 73, 24, 26, el cual le tenemos como título: Dios el todo en la vida del creyente. El Salmo 73, 24, 26 dice: me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Y si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Una primera frase sería sobre el verso 24, su guía en la vida. En el número 2 sería sobre el verso 24b, su sostén en la muerte. Y una tercera idea sería sobre el verso 26, su porción para siempre. En el desarrollo de estos ejemplos se necesita un poquitito de trabajo alrededor de qué era lo que quería decir el autor y cómo se iba a desarrollar. Se estaba sintiendo tentado, se estaba sintiendo solo, estaba pensando en la muerte, a quién es que tiene él en los cielos. Entonces se necesita profundizar un poco en estos interrogantes y en la naturaleza del mismo texto. Continuamos. Y vamos al último de los métodos o sistemas para el desarrollo de un sermón textual, y es el textual sintético. Denominado así aquellos sermones basados sobre solo un texto, no se utilizan más sino solo uno, para el desarrollo de los cuales el predicador no sigue las mismas palabras del texto, ni en forma hilativa, ni tampoco por medio de frases analíticas, pero todas derivadas del texto y relacionadas con este. Mejor dicho, ninguna de los anteriores, de los ejemplos que di anteriormente. Por ejemplo, Juan 6:37, todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí vienen, no lo rechazo. Este le podríamos poner como título, por ejemplo, la segura invitación. Como introducción puede decirse que Jesús no puede echar a nadie fuera de los que vienen a él, y las razones lógicas son: la primera idea sería en contra de su promesa; segundo, en contra de su oficio; tercero, en contra de su corazón; cuarto, sería en contra de su deseo; y quinto, anularía la obra de gracia iniciada por el Espíritu Santo en el corazón que se siente constreñido a acudir a Cristo. Como notaron, no se toca ni el verso ni se toca una relación con los mismos, pero se tocan ideas que tienen que ver con lo que se estaba diciendo antes. Un resumen o una conclusión, pueden acudir pues con confianza a él. Bueno, y seguimos entonces aquí en nuestra clase con el segundo tipo de sermón, el que llamamos temático. El sermón temático es la exposición de un asunto o un tema. Aquí ya no vamos a exponer un texto como el anterior, sino un tema, sin seguir las líneas de un texto determinado. Lo que se piensa es una idea. Es el conjunto de enseñanzas o doctrina que se encuentra en la Biblia sobre dicho tema.
Una vez determinado el asunto sobre el cual el predicador desea hablar, escogerá una porción bíblica adecuada al mensaje. Por ejemplo, voy a hablar sobre el perdón y voy a escoger un texto bíblico que me apoye a ese tema general que es el perdón. Y es preferible si siempre se tiene un texto acompañando ese tema, desde el cual procederá al desarrollo del sermón, pero dicho texto formará la base, no el esqueleto del sermón, como en los anteriores ejemplos. Supongamos que tenemos una enseñanza y queremos hablar sobre la necesidad de evangelizar y de forma sugestiva podemos colocar un tema como ¿por qué predicamos el evangelio? Podemos dar una idea inicial porque Cristo lo mandó. Es pues un deber de todo cristiano agradecido. Número 2, podemos colocar es el beneficio mayor que se puede hacer a individuos y naciones, y podemos citar varios ejemplos. Y tercero, es el único medio para lograr la salvación eterna de las almas. Al explicar el punto segundo, el predicador no versado en la homilética corre mucho peligro de adelantarse al desarrollo del tercer punto, y es algo que debemos cuidar con mucho detalle. El asunto de la salvación del alma es más importante y el más adecuado, por ello se deja para el final. Vamos a hablar el primer ejemplo de sermón, el sermón temático doctrinal. Es el que se toma una idea o doctrina bíblica y lo sintetiza o resume aportando en su apoyo muchos textos bíblicos, pero no todos los textos que hablan sobre el asunto ni un número excesivo de ellos para que no se vuelva cansón para la congregación. Miremos un ejemplo de este que es el temático doctrinal. Podríamos llamar a este texto el prometido Mesías. La introducción sería: la promesa de un redentor fue hecha a nuestros primeros padres desde el momento de la caída. La Biblia ha definido el carácter de este, enviando sin igual que vendría a efectuar la liberación espiritual de la humanidad. En el desarrollo miremos, por ejemplo, varias características. Una primera idea sería simiente de la mujer, lo que parece predecir su nacimiento virginal, como dice Génesis 3:15. Sería un descendiente de Abraham, como dice Génesis 22:18. Sería un descendiente de David, como dice 2 de Samuel 7:13. El cuarto nacería en Belén, como dice Miqueas 5:2. Horadarían sus manos y sus pies, como dice el Salmo 22:16. Sexto, sería contado entre malhechores, como dice Isaías 53:9. Sexto, pero enterrado en una rica tumba, como dice Isaías 53:9. Séptimo, no quedaría en el sepulcro, como dice el Salmo 16:10. Y una conclusión sería: Cristo ha demostrado ser el Mesías prometido y como tal debe ser aceptado. ¿Lo entendieron? Este es un mensaje doctrinal. Bueno, y vamos al último de los ejemplos de los sermones temáticos, que es aquel que mezcla un poquito el textual y el temático. Uniendo lo que hemos aprendido acerca de los sermones textuales y los temáticos, encontraremos que algunos textos se prestan para la construcción de sermones temáticos con la ayuda de otros textos de la Biblia, pero siguiendo un desarrollo similar al del sermón textual. En los sermones de esta clase hay por lo general una palabra clave que viene a constituir el tema del discurso. Otros textos bíblicos de los cuales ocurre la misma palabra o idea son preciosos auxiliares para ilustrar las subdivisiones de tal discurso, aunque otras partes pueden ser ilustradas también con ejemplos o circunstancias de la experiencia humana y no por un texto bíblico. Miremos un ejemplo. Vamos a mirar Isaías 55:6. Dice: buscando al Señor sería el título. Vendría primero una primera idea, que dice Isaías 55:6, dice: busquen al Señor mientras se deje encontrar o mientras pueda ser hallado, llámenlo mientras esté cercano. ¿Qué significa? La primera idea sería: ¿qué significa buscar al Señor? Podemos dar un subtema que es buscar el conocimiento de Él. Juan 1:18, 2 Corintios 4:6, Juan 17:25-26, Mateo 11:27. Una subtema o subidea es buscar su favor. Efesios 2:3, 1:6. Otra subidea tercera es buscar su imagen. Génesis 1:27, Efesios 4:22. 4 es buscar su comunión. Colosenses 1:21, 2 Corintios 6:16. Quinta subidea es buscar su presencia y goce por la eternidad. Mateo 5:8, 1 de Juan 3:2, Apocalipsis 21:3-7. Y la segunda idea sería: ¿cómo debe buscar al Señor? Entonces aquí sería un subtema, sería conscientes de nuestra absoluta necesidad de Él y de los privilegios arriba mencionados. Segundo,
con sinceros deseos de tenerles, Salmo 42:1, por medio de la oración, Mateo 7:7 y 6:6, con una búsqueda perseverante como cuarta subidea. Una tercera idea sería cuando debemos buscar al Señor. ¿Cuándo debemos buscar al Señor? 1 sería mientras vivimos, 2 mientras gozamos de salud, 3 en nuestra juventud, 4 mientras dure el día de la gracia. Estas serían como las ideas generales y las subideas que nos llevarían a desarrollar este estilo de sermón temático alrededor de esta primera idea, que fue cómo buscar al Señor. Espero ayudarles, espero que hayan entendido un poquito de estos tipos de sermones y que puedan ir construyendo los propios. Un abrazo muy grande, Dios les bendiga, nos vemos en una próxima oportunidad.